Seguro hemos visto esa escena, un restaurante a reventar, con filas para entrar, y uno piensa, se están haciendo de oro. Pero, ¿y si les dijera que a veces, a pesar de esas ventas altísimas, apenas si salen a mano? Es un rompecabezas muy común en esta industria. Hoy, justo vamos a desarmar ese rompecabezas financiero para entender la relación real entre los costos, el volumen de ventas y, lo que de verdad importa, la ganancia. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Es una de esas paradojas que confunde a muchísimos dueños de negocios. La clave, como vamos a ver, no está solo en cuánto se vende, sino en cuánto queda en la bolsa después de cada venta. Y para entenderlo, vamos a ver dos casos que lo explican todo. A ver, imaginemos dos restaurantes. Por un lado tenemos A Taste of Tuscany, un lugar grande, el doble de asientos y pues casi el doble de ventas que el Grandview Bistro. Suena bien, ¿no? Pero aquí viene lo bueno. Su ganancia es mucho menor. ¿Cómo es posible que el bistro, siendo más chiquito y vendiendo menos, se lleve más dinero a casa? Bueno, la respuesta no está en el volumen, sino en su estructura de costos. Ok, vamos a entrarle a la primera pieza de este rompecabezas. Para resolver el misterio de la rentabilidad, primero hay que hablar el idioma del dinero, y eso sí o sí empieza por saber diferenciar los tipos de costos que tiene cualquier negocio. Primero, los costos fijos. Pensemos en ellos como el latido del corazón del negocio. No importa si entra un cliente o si entran 100, estos costos se tienen que pagar mes con mes. La renta, los seguros, ciertos impuestos, son el piso sobre el que se construye todo lo demás. Son predecibles, constantes. Y por otro lado tenemos los costos variables. Estos, como su nombre lo dice, bailan al ritmo de las ventas. Cada platillo que sale de la cocina, cada refresco que se sirve, tiene un costo directo en ingredientes. Si el restaurante está llenísimo, estos costos se disparan. Si está vacío, bajan. Están amarrados a la operación diaria. Bueno, ahora que ya distinguimos los costos, es momento de sacar la herramienta estrella. La ecuación de costo-volumen-ganancia, o CVP, no es solo una fórmula de libro de texto, ¿eh? Es, literal, como un GPS para la salud financiera del negocio. Nos dice exactamente dónde estamos parados y cómo llegar a donde queremos. Y aquí la tienen, en su forma más simple pero de verdad súper poderosa. Todo el dinero que entra por las ventas se reparte para cubrir tres cosas. Primero, los costos variables de lo que acabamos de vender. Segundo, los costos fijos para mantener el changarro abierto. Y lo que sobre, si es que sobra algo, esa es la ganancia. Cada peso sigue este caminito. Atención aquí porque este es el concepto clave para tomar el control, el margen de contribución. Piénsenlo así, es el dinero que nos deja cada venta por después de haber pagado los ingredientes de ese platillo o esa bebida. Todavía no es ganancia pura, claro, pero es el motorcito financiero que vamos a usar para pagar la renta, los sueldos fijos y al final generar utilidad. Y con esta cifra empezamos a resolver nuestro misterio. Después de echarle un ojo a sus números, resulta que el Grandview Bistro tiene una tasa de contribución del 48.5%. ¿Qué quiere decir esto en español? Que por cada peso que venden, una vez que pagan la comida y la bebida, les quedan casi 49 centavos. Y esos 49 centavos son para cubrir todos los demás gastos y, lo más importante, para generar ganancia. Es una máquina de contribución muy eficiente. Perfecto. Con este conocimiento ya podemos empezar a usar nuestro GPS financiero para responder preguntas súper importantes. Y la primera, la más básica de todas, es ¿cuánto es lo mínimo que se necesita vender para no perder dinero? Esta es la pregunta de supervivencia de cualquier negocio. Aquí no hablamos de ganar, hablamos de no perder, de quedar tablas. Conocer este número, el famoso punto de equilibrio, da una claridad brutal sobre la presión de ventas que se tiene cada día, cada semana, cada mes. Y lo mejor es que la fórmula para encontrarlo es bastante sencilla. Simplemente se toman todos los costos fijos, ya sea del mes o del año, y se dividen entre esa tasa de contribución que acabamos de calcular. El resultado nos va a decir el nivel exacto de ventas que se necesita para que la ganancia sea 0. Aplicando la fórmula al Grandview Bistro, ¡pum!, nos da este número. Necesitan vender casi $1.000.000 al año. Y ojo, no para ganar un solo centavo, sino simplemente para cubrir todos sus gastos y quedar a mano. Entonces, el punto crucial aquí, y esto es importantísimo, es entender que el punto de equilibrio no es la meta, es la línea de salida. A este nivel de ventas se trabajó todo el año solo para pagar las cuentas. La estrategia de verdad, la divertida, empieza justo a partir de este punto. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente estratégica. Vamos a pasar de simplemente sobrevivir a planear activamente cómo tener éxito. ¿Cómo usamos esta misma lógica para fijarnos una meta de ganancia específica?
Esta es la pregunta que realmente nos interesa, ¿no? Ya no es cuánto para no perder, sino cuánto necesito vender para ganar lo que quiero ganar. Esto convierte la ecuación de una herramienta defensiva a una ofensiva, una para planear el crecimiento y la rentabilidad. La fórmula se ajusta un poquito. Es muy fácil. Ahora, a los costos fijos, simplemente le sumamos la ganancia que queremos tener. Es como si tratáramos nuestra ganancia deseada como otro costo fijo que hay que cubrir. Y ese total lo volvemos a dividir por nuestra poderosa tasa de contribución. Si el objetivo del Grandview Bistro es una ganancia de, digamos, unos $144,000, su nueva meta de ventas se dispara a esta cifra, casi 1.3 millones. Fíjense, son casi $300,000 más en ventas por encima del punto de equilibrio, y todo ese extra se va directito a construir la ganancia. Y este gráfico lo deja súper claro. La barra de la izquierda es sobrevivir, apenas mantener la cabeza fuera del agua. La de la derecha es prosperar. La diferencia es enorme y nos enseña por qué entender el margen de contribución es tan vital. Cada peso que se vende por encima del punto de equilibrio aporta casi 49 centavos directamente a la utilidad. Bueno, llegamos a la conclusión, y es muy importante recalcar el valor que tiene esta forma de ver las cosas. Entender la relación costo-volumen-ganancia es como tener un mapa clarísimo del territorio financiero del negocio. Permite tomar decisiones con datos en lugar de ir navegando a ciegas y a ver qué pasa. Y como lo dice el material de origen, entender esto no es algo opcional, es fundamental. Es la base para poder controlar los costos y, por lo tanto, para gestionar la rentabilidad en una industria que sabemos es súper competitiva. Entonces, para resumir, este análisis nos deja entender la estructura de costos fijos y variables. Nos ayuda a calcular ese punto de supervivencia, nos permite planificar metas de ganancia concretas y realistas, y quizá lo más valioso, nos da la información necesaria para tomar decisiones inteligentes sobre precios, costos y volumen de ventas. Y para terminar, les dejo una pregunta para que se la lleven. Con este modelo en mente, ¿qué palanca en el negocio tiene más poder para mover la aguja de la rentabilidad? ¿Subir un poquito el precio de venta? ¿Negociar un mejor costo con un proveedor? ¿O reducir un gasto fijo? La respuesta a esa pregunta nos enseña el camino más corto para tener un negocio más sano y más próspero.